Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Horizonte Sur Global, el noticiero semanal en donde repasamos algunas de las noticias que ocurren en nuestra patria grande y en el mundo. Vamos a ver ahora nuestro flash semanal. En los estudios de la señal CNN Chile estuvieron presentes 5 de los 7 candidatos a la presidencia durante el primer debate realizado el miércoles pasado. Entre los participantes estuvo Gabriel Boric, que integra la Alianza de Izquierda Apruebo Dignidad. El candidato le había ganado la interna a Daniel Jadue del Partido Comunista. Boric mostró su apoyo a la agenda del colectivo LGBTIQ+, además de al respeto del medio ambiente, y reclamó una economía más justa. En paralelo, continúa en Chile el trabajo de la Convención Constituyente que buscará redactar una nueva Carta Magna. Las elecciones presidenciales tendrán lugar el 21 de noviembre. Alemania elegirá este domingo a quien reemplace a su actual canciller Angela Merkel, quien lleva 16 años en el cargo. Los favoritos son el socialdemócrata Olaf Scholz, el candidato del partido de Merkel, Armin Laschet, y la representante ecologista Annalena Baerbock. Son 7 las fuerzas políticas que competirán, aunque la futura coalición deberá realizarse entre al menos 3 de ellas para establecer gobierno. Esta semana tuvo lugar una nueva cumbre de la Asamblea General de Naciones Unidas en su sede de Estados Unidos. Allí, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó la vacunación obligatoria contra el coronavirus y volvió a pedir el uso de cloroquina como tratamiento. Además, sostuvo que en casi 3 años de su mandato no se registró ni un caso de corrupción. Sin embargo, en el Senado se están llevando adelante diversas investigaciones en su contra, en tanto que la justicia investiga a sus hijos en varias causas. A su vez, Bolsonaro aseguró que la legislación brasileña en temas ambientales es de las más completas y avanzadas en el mundo. Pese a esto, durante su administración hubo una reducción drástica tanto de fiscales como de presupuesto para controlar las invasiones de áreas protegidas. Hoy se realizó en distintas partes del mundo una movilización contra el cambio climático. Se trata de la 8ª marcha global y la primera desde la llegada de la pandemia. Días atrás, el secretario general de la ONU alertó sobre esta problemática y dijo que el mundo está al borde del abismo. Todos los jueces salvadoreños mayores de 60 años y con 30 de servicios serán jubilados. Así lo determinó un decreto aprobado por el Congreso del país, que fue impulsado por el presidente Nayib Bukele. La norma indica que los jueces tenían hasta hoy, 24 de septiembre, para presentar su renuncia obligatoria. En caso de no hacerlo, perdían la posibilidad de cobrar una indemnización. Bukele avanza así en el control de los 3 poderes del Estado. Vamos a ir ahora a un breve corte. Luego vamos a repasar lo que dejó la cumbre de la CELAC con el sociólogo y politólogo Atilio Borón. Quédense que ya volvemos. Vamos a hablar un poco ahora de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, ya que desde que el año pasado México asumió la presidencia pro tempore, la organización tomó un nuevo impulso. Particularmente lo que nos trae hoy aquí es que el fin de semana justamente en México se realizó una nueva cumbre de la CELAC, en la cual finalizó con un documento de 44 puntos en común, entre los cuales destacaba la cuestión sanitaria por la obviedad de cómo enfrentar la pandemia, la cual además visibilizó las debilidades que tiene nuestra región para enfrentarla. Hubo distintos conflictos entre representantes de los gobiernos, particularmente me gustaría destacar el que existió entre el presidente de Uruguay y Paraguay por un lado, más bien alineados a los Estados Unidos, frente a Venezuela, Cuba y Nicaragua, los 3 países que son asediados por el imperio.
Para darle un poco más de profundidad a este análisis es que estamos en comunicación con el sociólogo, politólogo y analista internacional Atilio Borón. Atilio, en principio te agradecemos mucho por esta comunicación con Horizonte Sur Global, y para hacer una breve introducción, hay muchos análisis que coinciden en que el solo hecho de haber concretado esta cumbre ya es motivo de festejo. ¿Por qué pensás que es así? Quería preguntarte también qué rol tuvo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y además, ahora que ya concluyó la cumbre, ¿qué balance haces de ella? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Varias preguntas interesantes que vamos a tratar de responder. En primer lugar, decirte que pocas semanas antes de la cumbre, en México, estuvo por Paraguay y por Uruguay el señor Mauricio Claver Carone. Este personaje, ¿verdad?, es un agente de la mafia mayamera, ¿no es cierto?, un contrarrevolucionario violento que fue promovido, ¿verdad?, un cargo importantísimo en el Banco Interamericano de Desarrollo por el gobierno de los Estados Unidos en los años de Trump. O sea, el hombre es un conspirador profesional en contra de los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe. Y él vino a hablar unas pocas semanas antes con Lacalle Pou y con Mario Abdo, el presidente paraguayo. No fue casual, por lo tanto, que estos dos personajes, que son dos personajes absolutamente irrelevantes, son tipos que no tienen ninguna trascendencia en ningún sentido serio del término, ¿verdad?, se hayan prestado para ser la vanguardia del ataque en contra de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. O sea, cumplieron ahí un papel que les fue encomendado. Claver Carone fue a Asunción, fue a Montevideo, les dijo, ustedes tienen que hacer esto y esto otro, y estos tipos que son absolutamente títeres del imperio lo cumplieron. Yo creo que fracasaron en la tentativa de decir, bueno, no hay ánimo de debate y de discusión en la CELAC, porque de hecho la respuesta de Maduro fue una respuesta muy reflexiva, lo mismo que la de Díaz-Canel, ¿verdad? Y por lo tanto lo que se probó ahí es que pueden discutirse muchas cosas y la CELAC es un ámbito apropiado, inclusive cuando hay que responder a injurias, calumnias, difamaciones como la que hicieron estos dos pequeños personajes de la política latinoamericana, los presidentes de Uruguay y de Paraguay. El papel de López Obrador ha sido muy importante. Hace tiempo que López Obrador viene tratando de impulsar una revitalización de la CELAC. O sea, es que la CELAC, cuando surgió con la idea de crear una institución. Esa fue la iniciativa. Esa fue la idea de Chávez, esa fue la idea de Raúl Castro, que participó muy activamente en la creación y la dinamización de la CELAC. Pero luego vino la respuesta de la derecha latinoamericana, encabezada en ese momento por Sebastián Piñera, porque la segunda cumbre de la CELAC se hizo en Santiago. Y entonces Piñera, en su calidad de anfitrión, planteó la necesidad de que la CELAC no se convierta en una institución, sino que siga siendo un foro. Muy interesante la idea, porque si, bueno, un foro inofensivo, no tiene un staff, no tiene personal permanente, no tiene un secretariado, no tiene un equipo de investigación, que es lo que estaba en la idea original de Chávez y en la idea original de Raúl Castro. Entonces, eso quedó así un poco chirle, algo que no termina de cuajar. Es un lugar donde se encuentran los presidentes, hablan, dicen sus cosas, discuten algunas, ¿verdad?, pero que no pasa de ese plano. Cuando la idea era que fuera un organismo que ya fuera el embrión del reemplazo de la OEA en Latinoamérica. Eso se ha postergado. En épocas recientes López Obrador ha reflotado la cosa, ¿verdad?, porque él hizo este famoso discurso el Día de la Patria en México, el 16 de septiembre, en donde planteó la necesidad ya de avanzar en la creación de este organismo
genuinamente latinoamericano y caribeño, y habló de la necesidad de acabar con la OEA, la necesidad de acabar con el bloqueo a Cuba, etcétera. Esto fue un poco el preludio de esta reunión. Hay que decir de que la CELAC tiene una potencialidad enorme, pero ha sido boicoteada por los gobiernos de derecha, por Macri, por Piñera, por Duque, antes por Santos, ¿verdad? Y por Jair Bolsonaro, que fue el presidente que retiró a su país, Brasil, de la CELAC. La CELAC ya no tiene 33 miembros plenos, sino 32, porque Brasil se fue. A la reunión esta de México no asistieron ni Colombia ni Chile, ¿no es cierto? Y la Argentina tuvo una presencia muy, muy desafortunada porque justo coincidió con el cambio del canciller, una cuestión muy desprolija de parte del gobierno argentino, pero de todas maneras es una institución que puede cumplir un papel muy importante, y esos 44 puntos aprobados, a mi manera de ver, son excesivos, ¿verdad? No se hacen, las grandes decisiones en la historia no se toman a partir de enumeraciones tan completas, eso más bien para una ponencia académica y mucho menos para una guía de una acción concreta, pero sí hay un eje central en eso, que es la necesidad de garantizar la autonomía sanitaria de Latinoamérica y el Caribe. Es una idea muy interesante, ¿verdad? Y que yo espero que pueda lentamente ponerse en marcha y aprobarse, cosa de que en el futuro podamos nosotros convertirnos en productores de vacunas contra nuevas epidemias y que eviten el chantaje en que han incurrido sobre todo los países europeos y Estados Unidos con su juego de geopolítica de las vacunas. Esta es la idea importante, espero que avance, creo que la CELAC puede hacer un papel muy importante en el futuro de América Latina. Atilio, bueno, hay varias cosas interesantes que decís, varios puntos. Ahora vamos a volver a la cuestión de las vacunas. Quería preguntarte por otro elemento que planteabas. Recién hablabas sobre una intervención que había tenido Piñera, que buscaba básicamente trabar el desarrollo de la CELAC como organismo. Podemos decir que más o menos en la misma línea fue la intervención del sábado pasado del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien planteó que estar en la CELAC, participar de esa cumbre, no implica desobedecer o desconocer a la OEA. También mencionabas vos, y bueno, yo te presentaba en un principio, esta pelea o esta suerte de discusión que hubo entre el presidente de Paraguay y Uruguay, señalando a Maduro, a Díaz-Canel y también al gobierno de Nicaragua. En ese sentido, te quería preguntar cómo puede superar o cómo puede al menos convivir la CELAC, teniendo en cuenta que hay diversidad ideológica y diversidad en los planteos de qué se necesita la CELAC. Y por otro lado, recordando también un poco el 2010, que fue cuando se funda la CELAC, te quería preguntar qué características existen, no tanto en nuestros gobiernos, sino más bien en las políticas de integración regional, es decir, comparar lo que fue en el 2010 y cómo son hoy. Bueno, a ver, en 2010 el clima ideológico era completamente diferente al actual. En 2010 estábamos en el apogeo del ciclo progresista en América Latina, tenías a Chávez, tenías a Correa, tenías a Evo, ¿no es cierto? Estaba Dilma ya en el cargo, o Lula, no sé cuándo exactamente se produjo el cambio, pero fue en ese año, ¿no es cierto? Tenías Cristina acá, el Frente Amplio en Uruguay. Era un clima ideológico completamente diferente y el proyecto era avanzar con bríos en un proyecto integracionista continental. Yo eso, evidentemente, debo decir que las intervenciones de la calle Pou y de Mario Abdo son en realidad las expresiones de que el Pentágono y el Departamento de Estado tienen en relación a América Latina. América Latina tiene que seguir estando desunida
y por lo tanto ellos movilizan algunas marionetas, ¿verdad?, miserables que se prestan de una manera indecorosa al juego del imperio y atacan a los proyectos que tratan de afianzar la autonomía de los países de la región. Son seres despreciables, te digo, realmente no tengo, jamás tendría ganas de cruzarme con ninguno de ellos, porque son peones de cuarta, ¿verdad?, movilizados por el imperio para hacer difícil lo que ya de por sí, acá voy a tu pregunta inicial, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la CELAC supone un grado, una sintonía, ¿verdad?, más o menos común de todos los gobiernos de la región. Y es muy difícil lograr eso, sobre todo porque la CELAC, al igual de la UNASUR, tiene una cláusula que a mí personalmente me parece fatal, y es la cláusula de la unanimidad. Y vos no podés lograr que una institución como la UNASUR, ¿verdad?, con sus 10 miembros, u 11, depende, hay todo un tema con Surinam que no está del todo aclarado, que funcione sobre la base de unanimidad. Muy difícil encontrar unanimidad. La idea era buena, la idea, un poco quien planteó la tesis de la unanimidad fue Hugo Chávez, y lo decía él para tratar de fortalecer la cohesión del grupo. Es decir, bueno, esto es un bloque que se va a presentar todos alineados en la misma política. Para mi manera de ver fue un diagnóstico demasiado optimista de la realidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre puede comprar votos, siempre. Siempre hay gobiernos que están dependiendo de Estados Unidos, dependiendo de las cuotas de exportación o de la ayuda militar o de préstamos, etcétera. Lo que tendría que hacerse es decir, bueno, adoptamos un criterio de una mayoría, ¿cómo se llama? Una mayoría calificada, suponete 2/3. Entonces, bueno, son 33 países, tenés que tener 24 votos y esos son los votos que orientan la política de la CELAC, 2/3, la mayoría, un poquito más de 2/3 más uno, ¿verdad? 2/3 sería 22 votos, pero vamos a pensar que podés tener un poco más, ¿ok? 23, 24, algo así, pero no la unanimidad. Y este es un problema serio, es un problema muy, muy serio que maniata de alguna manera a estas organizaciones. Por ejemplo, la Argentina se había propuesto para ser la Secretaría Pro Tempore de la CELAC. Una muy buena idea. Buena idea como mensaje para América Latina y buena idea al interior de la Argentina, ¿verdad? Sin embargo, ahí por todo un entredicho que hubo con el gobierno nicaragüense, aparentemente Nicaragua había asegurado de que iba a vetar esa candidatura, iba a decir que no, por lo tanto no iba a salir. Finalmente parece que hubo una negociación en donde Nicaragua había acordado abstenerse, por lo menos eso fue lo que se dijo, pero como la Argentina no estuvo presente allá, ¿no es cierto?, en la reunión, a pesar de que aparentemente fue un personal, alguien subalterno de la Embajada Argentina en México, lo cierto es que esa oportunidad se perdió. Pero la cláusula de la unanimidad me parece a mí que es una cláusula paralizante y que impide que la CELAC como la UNASUR puedan tener un papel más activo en el avance, en la promoción de políticas que estimulen la autodeterminación de los países de América Latina y el Caribe. Esta por lo menos es mi visión. Hace falta una reforma a fondo, profunda, para reestructurar la ingeniería administrativa y política del proceso de toma de decisiones dentro de la CELAC. Bien, Atilio, antes de ir a la última pregunta, me interesaba preguntarte por este último punto del conflicto entre el gobierno nicaragüense con el gobierno argentino, ya que, para contar brevemente, el gobierno argentino había expuesto preocupación por la situación de los derechos políticos en Nicaragua. Por este motivo es que el vicepresidente de Nicaragua señaló que Argentina es, palabras más, palabras menos, es un lacayo del imperialismo, y a su vez el gobierno argentino, quien estaba representándolo allí, dijo que Argentina no había apoyado ninguna de las posturas intervencionistas de la OEA. Me interesaría saber qué pensás de este entredicho que hubo entre los dos gobiernos. Mira, yo creo que Argentina tendría que haberse abstenido de hablar
sobre un tema muy delicado que requiere un conocimiento muy detallado de la situación interna de Nicaragua y que la Cancillería argentina evidentemente no tiene. De alguna manera reprodujo lo que es el pensamiento dominante en los grandes medios, en donde evidentemente el gobierno de Daniel Ortega es objeto de un ataque brutal. Con esto no quiero decir de que no sea un gobierno que esté al margen de crítica. Creo que hay muchos problemas con el gobierno de Nicaragua, pero también hay que decir que es un gobierno que está completamente sitiado, acorralado, agredido por Estados Unidos de una manera implacable, ¿no es cierto? Y en función de intereses geopolíticos muy importantes, Estados Unidos quiere acabar con el régimen sandinista, no por lo de Sergio Ramírez ni nada de eso. Quiere acabar porque tienen miedo de que finalmente se llegue a un acuerdo entre Managua y Beijing para iniciar la construcción de un canal interoceánico alternativo al canal de Panamá. Esta es lo que está realmente en discusión. Por supuesto, Estados Unidos va a decir que no, que ellos lo que quieren es defender la democracia, lo cual es absurdo. Estados Unidos nunca construyó ninguna democracia en ninguna parte del mundo. Y si querés la prueba más reciente, 20 años en Afganistán y dejaron un desastre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las democracias no son procesos que se importan ni que se imponen sobre la punta de las bayonetas, como diría Napoleón. Entonces, lo que les interesa es el canal, evitar que China haga el canal en Nicaragua. Y por eso atacan a Ortega, el gobierno argentino, con una cancillería muy torpe, la verdad, es una cancillería, te diría yo, de casi de diletantes, ¿no es cierto? Y me duele decir esto, de aficionados, carece de la profesionalidad que debería tener, se plegó a eso. Y por supuesto el gobierno de Nicaragua reaccionó y yo creo que sobreactuó la reacción. Yo también sería crítico de la forma como el gobierno nicaragüense reaccionó ante las tonterías que dijo el gobierno argentino. No daba para tanto, daba para hacer una respuesta con más altura, como la hizo Maduro en relación a la calle Pou. Dijo, los invito donde quiera, vamos a tener un debate, y punto. Pero me parece que utilizar esa apelación, la calle del imperialismo, etcétera, no ayuda a Nicaragua, evidentemente tensiona la cuerda con la Argentina, y si hay algo que necesita Nicaragua en este momento es solidaridad internacional. De manera que si hay un gobierno que comete una tontería como el argentino, bueno, trata de bajar los decibeles y no potenciar el conflicto, porque a la larga el que va a salir más perdidoso de una situación como esta es Nicaragua y no Argentina. Por eso me dolió mucho la respuesta nicaragüense. Creo que una respuesta inoportuna, inapropiada, que no guarda relación con lo que fue la ofensa, que yo de ninguna manera voy a condonar del gobierno argentino. El gobierno argentino actuó estúpidamente, reproduciendo lo que dicen los grandes medios hegemónicos en América Latina y el Caribe. Pero me parece que Nicaragua tendría que haber actuado con una cierta cintura política que realmente le faltó y lamentablemente, bueno, eso fue el final de la historia. Atilio, un poco para ir cerrando, quiero volver a la intervención del presidente mexicano, quien muy entusiasmado planteó la necesidad de fortalecer la CELAC y la posibilidad de que este sea el paso previo a la comunidad económica que luego dio lugar a la Unión Europea. Primero quiero preguntarte si coincidís que esto es posible. Por supuesto es una apuesta a largo plazo. En caso de llevarse adelante, ¿qué desafíos y qué regulaciones deberían plantearse? Y un poco también vincularlo con la cuestión de la producción de vacunas que recién mencionabas, ¿no? Porque esta pandemia dejó al descubierto la enorme debilidad de nuestra región. Y bueno, ¿qué importancia tendría la integración regional justamente para enfrentar estas problemáticas? Mira, voy a ser breve un poco por la hora, por el tiempo ya de la entrevista. A ver, yo te diría, la idea es buena, su factibilidad es problemática. Estados Unidos tiene un control muy fuerte de la economía de gran parte de los países, sobre todo
de lo que es la región de Centroamérica, el Caribe. Estados Unidos tiene una presencia gravitante, decisiva en la economía mexicana. No sé qué grado de autonomía puede tener México para avanzar en una política así, siendo que el 90%, un poco más, 92% del destino de las exportaciones de México se encuentra nada menos que en Estados Unidos. De manera tal que me parece que como declaración de principios la de López Obrador es muy valiosa y la suscribimos con ambas manos. Como proyecto factible, realizable, y yo lo veo muy, muy complicado, lo cual no quiere decir de que no tengamos que empezar a ponernos en marcha y avanzar en esa dirección. Creo que podría, ¿no es cierto?, darse algunos pasos. Y creo que comenzar por la autosuficiencia sanitaria sería una buena manera, porque cuando vos pensás que hay países como Cuba, como México, como Argentina, como Brasil, como Colombia, que tienen posibilidad de producir vacunas, ¿no es cierto?, para combatir al COVID y otras posibles enfermedades infecciosas del futuro, me parece que sería un mecanismo concreto de integración que podría eventualmente a lo largo del camino terminar en una integración latinoamericana y caribeña como plantea el presidente López Obrador. Ahora, yo digo, la experiencia europea es una experiencia muy especial, es una experiencia única, es una experiencia que contó con la bendición de los Estados Unidos, la nuestra es una experiencia que cuenta con el ataque de los Estados Unidos, con el veto norteamericano. Estados Unidos promovió de alguna manera la integración europea cuando quería una Europa fuerte para poner coto a la expansión del comunismo soviético. Acá juega de una manera completamente diferente, de forma tal de que no va a actuar para favorecer la integración. Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta que en Europa también se empezó con un programa muy acotado que fue la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, o sea, coordinar la producción de carbón y acero, que fue lo que se hizo con un tratado a partir del año 55, entre el 55 y el 57. Y eso finalmente dio lugar después al mercado común europeo y después la Unión Europea. Son procesos que llevan décadas, De manera que, a pesar de que lo veo difícil, yo digo, no es imposible, creo que se puede empezar a avanzar, creo que la autonomía, la autodeterminación en materia sanitaria es muy importante, podemos avanzar en otros terrenos como la autosuficiencia en materia alimentaria, que es muy importante. Argentina es un país que tiene excedentes alimentarios, pero hay muchos países de Latinoamérica que tienen que importar alimentos. Digo, es posible pensar en esquemas de integración mutuamente beneficiosos, pero va a ser un proyecto muy cuesta arriba, va a depender del grado de armonía política que se vaya dando en la región. Creo que hay una buena noticia en el sentido de que los gobiernos neoliberales están realmente en problemas muy, muy serios en todo el mundo, ¿verdad? Y eso me parece que abre un paréntesis de optimismo para pensar que, por ejemplo, en Sudamérica, en los próximos 2 o 3 años, podemos tener un continente con un color político bastante homogéneo y de centro izquierda. No quiero decir que se reviva el ciclo iniciado con lo de Chávez en el 99, pero sí algo más o menos similar, aunque más moderado, por muchas razones que no viene el caso analizar aquí. Pero creo que eso sería, digamos, mi visión, mi pronóstico y mi deseo de que ese proyecto realmente cobre fuerza, tome vuelo y se produzca y se consolide en la región, porque nos haría mucho bien, ¿verdad?, a todas y todos acá en este continente. Por supuesto, coincidimos con ese deseo y te agradecemos mucho. Ha sido un gusto que participes de Horizonte Sur Global. Hasta la próxima, Tilio. Bueno, muy amable, gracias a vos y será hasta muy pronto. Desde acá vamos a un corte y seguimos con Horizonte Sur Global. Seguimos con Horizonte Sur Global. Ahora vamos a ver la columna semanal de ARG Medios.
Ahora Daniela Ramos nos contará sobre AUKUS, esta alianza estratégica militar entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Estas últimas semanas hubo varias novedades que nos hacen ver que se está recalentando una nueva guerra fría. En concreto, el miércoles se anunció la conformación de un nuevo tratado militar integrado por Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que lleva como nombre AUKUS, por las siglas en inglés de estos tres países. Lo que dicen los papeles, el anuncio oficial, es que este nuevo agrupamiento tiene como objetivo preservar la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico. Pero la interpretación clara que se hace de esta nueva iniciativa es que hay un intento muy claro por contener de cerca el avance geopolítico de China. Al respecto hay varias lecturas posibles, pero creo que al menos hay dos puntos importantes. Por un lado, ¿qué es lo que efectivamente está en disputa? Además de, por supuesto, contener a China, hay una disputa que tiene que ver con territorio y con una zona en particular que es el mar meridional de China, y por otro lado todas las resistencias y las alarmas que se encendieron a su alrededor de la conformación de AUKUS. Respecto al mar meridional de China, es una zona sensible y estratégica. Es un mar de Asia que baña al menos las costas de 5 países, de China, de Vietnam, de Filipinas, de Malasia, de Brunei, y por ahí circula buena parte del comercio mundial, y es además una cantera muy importante de recursos, de gas, de petróleo, de pesca. También en esa zona hay toda una serie de archipiélagos sobre los cuales se disputa su soberanía. Vienen siendo administrados mayormente por China, pero países como Vietnam y Filipinas también reclaman soberanía sobre estas islas. No tiene que ver tanto con el interés particular de esos territorios, pero la soberanía sobre ellos también permite reclamar soberanía sobre sus plataformas marítimas. Por eso esa disputa es tan sensible y tan importante. Entonces, AUKUS viene a ser una manera de contener y estar cerca de esa zona tan importante, que ya ha tenido conflictos años anteriores y que aparece acá nuevamente en escena y lo viene haciendo desde hace ya bastante tiempo. Eso por un lado. Por el otro, las alarmas que se encienden aparecieron por todos lados. Dentro de los propios países de Australia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, grupos antibelicistas, partidos de oposición. En el caso de Gran Bretaña, Jeremy Corbyn, que es el ex jefe del Partido Laborista, planteó abiertamente que un agrupamiento de estas características lo que hace es recalentar la Guerra Fría y eso bajo ningún punto ofrece paz y estabilidad en la región o en el mundo. Por supuesto que la gran voz en oposición a esta iniciativa fue China, que rápidamente salió a declarar a través de su ministro de Relaciones Exteriores que era una actitud sumamente irresponsable y ha hecho saber también su disconformidad en ese sentido. Y incluso dentro de la Unión Europea, porque una de las primeras iniciativas que va a tener AUKUS, que ya ha hecho saber, es suministrar submarinos nucleares a Australia. Bueno, y esto se contrapone a los intereses particularmente de Francia, que ya había construido un acuerdo con Australia para que ellos pudieran reemplazar su flota con una serie de submarinos diésel, en ese caso, que estaban a cargo de Francia. Por lo tanto, este nuevo acuerdo viene a incumplir el acuerdo que ya se había establecido con Francia, y generó malestar dentro no solo del país, sino en la Unión Europea, que entiende que acá hay una acción unilateral que viene a poner en jaque también sus intereses y los acuerdos y las alianzas militares en espacios en los que ya conviven, como es por ejemplo la OTAN. Por lo tanto, hay focos de conflicto por todos lados. Este nuevo tratado seguramente va a seguir teniendo iniciativa en esa región, y en concreto la preocupación tiene que ver con la violación de lo que sería el Tratado de Proliferación de Armas Nucleares. Si bien ellos plantearon que bajo ningún punto de vista estos submarinos nucleares son a propulsión nuclear, pero no se está hablando de armamento nuclear, bueno, pero por supuesto que más allá de que esto no se plantea abiertamente, la preocupación tiene que ver con eso, con una escalada a nivel armamentístico, a nivel nuclear, y a lo que eso puede significar, considerando además
la trayectoria belicista de estos países, particularmente de Estados Unidos. Así es que este nuevo tratado seguramente va a seguir siendo de vital importancia en lo que tiene que ver con la zona del Indo-Pacífico, y es, como decía, un nuevo capítulo en esta escalada en la Guerra Fría contra China y en la disputa de la hegemonía global, que claramente está en crisis. Bueno, desde acá nos vamos despidiendo. Ha sido un programa muy completo. Recuerden vernos todos los viernes a las 22 horas por el 32.1 de la televisión digital abierta, por nuestro canal de YouTube o bien por nuestra aplicación Barricada TV que pueden descargar desde el App Store. Hasta la próxima.